Hay instantes que por sí solos parecen triviales. Pequeños fragmentos del día a día que, en apariencia, no dicen mucho. Sin embargo, a veces basta con mirar un poco más allá de la superficie para descubrir que esos detalles, en realidad, pueden ser piezas clave de una historia más profunda, una que no siempre se cuenta con palabras. Y fue precisamente en uno de esos momentos, durante una cena grupal cargada de risas y anécdotas compartidas, cuando algo tan simple como un comentario aparentemente inocente se transformó en una escena que dejó a muchos con la sensación de haber presenciado algo más grande de lo que parecía. Jin, entre bocado y bocado, comenzó a relatar una visita reciente que hizo a la casa de Jungkook. Lo contó con el tono despreocupado que uno usa cuando recuerda algo curioso. Sin embargo, fue un detalle en particular el que hizo que varios se quedaran pensando. Describió cómo, al entrar, lo que más le sorprendió fue que había colchones repartidos por diferentes espacios de la casa. No uno ni dos, varios. Como si cada rincón estuviera preparado para recibir el descanso en cualquier momento. Una imagen que rompía con las expectativas de orden y funcionalidad que uno suele tener sobre un espacio tan personal. La explicación llegó casi de inmediato, como si Jungkook supiera que esa observación levantaría cejas. Dijo que lo hacía a propósito, que le gustaba la idea de poder acostarse donde fuera, sin complicaciones. Una justificación simple, perfectamente válida, pero que de alguna forma no terminó de cerrar. No por las palabras en sí, sino por lo que ocurrió segundos después. Porque en ese preciso instante, las cámaras, siempre atentas, captaron algo mucho más elocuente que cualquier frase. La reacción de Jimin. Él no dijo nada, solo sonrió. Pero no fue una sonrisa cualquiera. Era de esas que parecen guardar un secreto. Una mezcla sutil de sorpresa, diversión y algo más que no se puede nombrar fácilmente. Su mirada se dirigió directamente hacia Jungkook, como si ese comentario hubiera tocado una fibra compartida, algo que solo ambos entendían. Y lo más revelador vino justo después. Jungkook, al notar esa mirada, también se volvió hacia él. Y entonces lo delató esa sonrisa temblorosa, como quien intenta mantener la compostura sabiendo que quizá dejó escapar más de lo que debía. Esa interacción breve, casi imperceptible para quien no está prestando atención, cambió por completo el tono de la conversación. Porque lo que parecía una simple anécdota empezó a tomar forma de pista. No una evidencia concluyente, claro está, pero sí una especie de guiño apenas disfrazado. Y es que, si uno se detiene a analizar lo que se sabe, empiezan a surgir más preguntas. Por ejemplo, ¿de verdad esos colchones estaban ahí solo por una preferencia personal de Jungkook? ¿O podrían tener un propósito diferente? Aquí es donde entra en juego otro detalle que, con el tiempo, muchos han notado. La costumbre de Jimin de quedarse dormido en cualquier lugar. No es algo nuevo. Lo hemos visto muchas veces, en sets, durante viajes, en momentos de descanso improvisados. Él tiene esa facilidad casi mágica de encontrar reposo donde sea, sin importar si hay un sofá cómodo o un simple rincón de suelo libre. Un hábito que, curiosamente, no se asocia con Jungkook, quien suele ser más estructurado en ese sentido. Entonces, si lo pensamos bien, ¿realmente esos colchones fueron puestos ahí para uso propio o fueron colocados con alguien más en mente? Alguien que forma parte constante del día a día. Alguien cuya presencia ya no requiere explicación. ¿Podría ser que ese aparente capricho doméstico sea en realidad una forma de cuidado silencioso? Un gesto que, sin decirlo, habla de cercanía, de atención, de una consideración que no necesita palabras. Y es ahí donde la escena de la cena se transforma. Deja de ser solo un recuerdo compartido para convertirse en un momento cargado de posibles significados. La sonrisa de Jimin, la mirada cruzada, la explicación titubeante de Jungkook.
Todo eso, sumado a lo que ya hemos observado a lo largo del tiempo, construye una narrativa sutil que no se pronuncia en voz alta, pero que muchos leen entre líneas. Tal vez no haya nada más allá. O tal vez sí. Lo cierto es que en esa noche aparentemente ordinaria se deslizó una imagen que dejó una sensación difícil de ignorar. Como si, entre colchones repartidos por la casa y miradas que dicen más que cualquier confesión, se revelara, por un descuido o por puro azar, un fragmento de una historia que solo algunos están dispuestos a ver completa. Y como ocurre con los mejores misterios, a veces lo más fascinante es precisamente lo que no se dice. Si esta escena fuera cierta y todo lo que se describe en ella realmente ocurrió con las sutilezas y matices señalados, estaríamos ante una muestra poderosa de intimidad emocional entre Jimin y Jungkook. Aquí no se habla de una relación explícita ni de declaraciones abiertas, sino de gestos, hábitos y miradas que, en conjunto, pueden revelar una conexión más profunda que la amistad común. ¿Qué significaría esto sobre su relación? 1. Conocimiento mutuo y consideración silenciosa. El hecho de que Jungkook tenga colchones distribuidos por su casa podría ser interpretado como una forma de adaptación a los hábitos de alguien más. En este caso, Jimin, conocido por dormirse en cualquier lugar. Si Jungkook acondicionó su casa pensando en eso, denotaría una atención específica, un cuidado íntimo hacia las necesidades de Jimin que va más allá de lo casual o circunstancial. 2. Comunicación no verbal poderosa. Las miradas cruzadas, las sonrisas significativas y las reacciones silenciosas pero reveladoras hablan de una complicidad que no necesita palabras. Ese tipo de interacción suele darse entre personas que comparten una historia emocional rica, donde los códigos son entendidos solo por ellos. Es el tipo de comunicación que muchas veces solo existe entre personas muy cercanas, incluso en el plano afectivo o romántico. 3. Naturalidad en la presencia del otro. El texto sugiere que Jimin ya es parte del día a día de Jungkook, al punto que su presencia no necesita ser explicada. Si esto fuera cierto, implicaría una convivencia emocional y quizá física ya integrada y aceptada, casi como si ambos funcionaran en una misma frecuencia. 4. Una forma de amor no convencional, ni necesariamente declarado. El cuidado silencioso puede ser una forma de amar profundamente sin tener que etiquetarlo. Si Jungkook actúa en función de lo que hace sentir bien a Jimin y Jimin responde con esa sonrisa que guarda secretos, podría hablarse de un afecto consolidado en la cotidianidad, en los detalles, no necesariamente en las declaraciones románticas clásicas. En síntesis, si tomamos todo esto como verdad, lo que se revela es una relación tejida en los gestos más cotidianos y significativos. Un vínculo íntimo donde hay consideración mutua, entendimiento sin palabras y una presencia constante que no necesita explicación. No se trata de probar nada, sino de observar cómo, a veces, el lenguaje del afecto se manifiesta en lo que parece invisible. Y eso, para muchos, es lo que define una relación real, profunda y posiblemente amorosa.